crocheteras, crocheteros. Miren, este es el proyecto que vamos a hacer hoy. Es un pedido de una abonada que me sugirió hacer un bonnet del Grinch, el personaje. Y ha sido muy divertido hacerlo. Es un buen proyecto para estas navidades, para realizarlo en diferentes medidas, para los niños, para los más grandes, mismo para los bebés y para los adultos, en diferentes tallas. Bueno, es trabajoso, pero es muy divertido. Muy, muy divertido. Ese personaje que es tan muy lindo, muy cómico. Entonces, bueno, lo voy a dejar con la lista de materiales y luego el paso a paso. Y les deseo un buen aprendizaje y que el crochet les llene la vida. Chao. Bueno, para este proyecto vamos a utilizar diferentes hilos, principalmente el Bravísimo de Tessiland, que está compuesto por 100% de acrílico. El ovillo pesa 50 gramos y mide 150 metros. Aconsejan trabajar con crochet de 3 a 3.5 milímetros. Esta son la base del proyecto, y estos son para los detalles. Son hilos de algodón y este se llama Drake, también de Tessiland. Entonces vamos a trabajar con un crochet de 3.5 milímetros. Necesitaremos tijeras, aguja lanera y marcadores. Y bueno, vamos a pasar al paso a paso. Vamos a comenzarla con un círculo mágico en el cual vamos a levantar un punto cadena y un punto alto. Vamos a hacer 6 puntos altos. Este es el primero. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el círculo y hacemos un punto deslizado en el primer punto alto. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, que va a ser un punto alto y un aumento. Este es el primer punto alto. Vamos a hacer el aumento en el primer punto. Este es el primer punto alto y hacemos un segundo punto, que es el aumento. Entonces, en el siguiente punto, un punto solo. En el siguiente punto, un aumento. 1 y 2. En el siguiente punto, un punto solo. En el siguiente punto, un aumento. 1 y 2. En el siguiente punto, un punto solo. Y en el siguiente punto y último, un aumento. 1 y 2. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto alto. Vamos a hacer la tercera vuelta. Siempre vamos a hacer igual. Levantamos un punto cadena y el primer punto alto.
vamos a hacer un aumento en el primer punto, siempre. Entonces, en esta vuelta vamos a hacer un aumento y 3 puntos altos. 3 puntos altos y un aumento. Ya tenemos el aumento y ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto, un aumento. 1 y 2. En el siguiente punto, un punto solo. En el siguiente, un punto solo. En el siguiente, un punto solo. En el siguiente, un aumento. 1 y 2. Ahora nos quedan 2. Y vamos a hacer 2 puntos. 1 y 2. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto alto. Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a hacer, levantamos el punto alto con el punto cadena primero y hacemos un aumento. Entonces ahora vamos a hacer 4 puntos altos y un aumento. 1, 2, 3 y 4. Ahora un aumento. 1 y 2. Y de nuevo 4 puntos solos. 2, 3 y 4. Ahora toca un aumento. 1 y 2. Ahora nos quedan 3. 1, 3 puntos solos. 2 y 3. Vamos a unir con un punto deslizado en el primer punto alto. Ahora vamos a hacer la quinta vuelta, levantamos una cadena y el primer punto alto. Y vamos a hacer un aumento. Y ahora hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Un aumento. 5 puntos solos. 1, 2, 3, 4 y 5. Un aumento. 5 puntos solos. 1, 2, bueno, lo que quedan son 4 y 4. Va cogiendo forma. Cerramos con un punto deslizado en el primer punto alto. Ahora vamos a hacer, en cada vuelta vamos a hacer igual. Vamos a hacer esta que es la sexta,
Hacemos un aumento y 6 puntos. Y vamos a ir aumentando de esa forma. En cada vuelta hacemos el número de la vuelta. Quiere decir 6 puntos. En la vuelta 6, 6 puntos altos. En la vuelta 7, 7 puntos altos y un aumento. Aquí está el aumento. Hacemos 4, 5 y 6 y un aumento. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hacemos un aumento. Y seguimos. Cuatro. Y 5. Cerramos haciendo un punto deslizado en el primer punto alto. Vamos a hacer la vuelta 7. Hacemos igual, un punto alto y 2 puntos altos. Son puntos altos. 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 1 y 2. De nuevo, hacemos 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 1 y 2. Y ahora hacemos 7 puntos o lo que es puntos solos. No serán 7, serán menos, pero cerramos con un punto deslizado en el primer punto alto. Y ahora vamos a continuar así hasta que tengamos 15 puntos altos y un aumento. Y nos vamos a ver ahí. 15 puntos altos y un aumento. Bueno, llegamos a 15 puntos altos y un aumento. Vamos a hacer 2 más, o sea, 2 vueltas más. Una de 16 puntos altos y un aumento, y una de 17 puntos altos y un aumento. Entonces, bueno, levantamos el punto cadena y hacemos nuestro primer punto alto y un segundo punto alto, que es el aumento. Ahora vamos a hacer a partir de aquí 17 puntos altos.
Y entonces hacemos 6 puntos altos y un aumento, y después otra vuelta hasta 17 puntos altos y un aumento. Terminamos con 17 puntos altos y un aumento. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora vamos a cambiar de color de hilo y de punto. Bueno, ahora hacemos el punto deslizado, pero vamos a sacar el hilo blanco de otro color, ¿ven? Entonces viramos el tejido así y vamos a hacer, primeramente cortamos el hilo rojo y con estos dos cabitos vamos a hacer un nudo. Después vamos a esconder bien esos hilos ahí dentro de las hebras. Entonces ahora vamos a hacer un punto alto vamos a hacer un punto alto, pero primeramente hacemos el punto cadena y el punto alto, el primero. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto, sin aumento. Un punto alto en cada punto. Y bueno, nos vemos al final de la vuelta. Terminamos la vuelta y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto, cerrándolo. Entonces ahora vamos a hacer una vuelta de puntos altos, pero con relieve. Subimos un punto cadena y el primer punto alto. Ahora, este punto que viene lo hacemos, entramos el crochet por debajo del punto y lo sacamos hacia adelante. Cogemos lazada y el siguiente por debajo. Y vamos a hacer uno por arriba y uno por debajo, uno por arriba y uno por debajo, toda la vuelta. Entonces, este siguiente pasamos el crochet por debajo. Esto es lo que se llama punto elástico. El siguiente por arriba. El siguiente por debajo. Y el siguiente por arriba. ¿Sí? ¿Ven cómo va quedando? Uno por arriba y uno por debajo. Entonces vamos a hacer esto hasta el final de la vuelta. Terminamos la vuelta. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto alto. Levantar otra vuelta igual. Punto cadena, punto alto. Y entonces vamos a seguir haciendo en relieve. Este que viene por arriba lo sacamos así igual. El siguiente por debajo. El siguiente. ¿Ven? Vamos haciéndolo igual que
vamos a hacer la vuelta así hasta el final. Terminamos la vuelta y ahora vamos a cambiar de color. Ahora vamos a trabajar con otro color. Entonces entramos el crochet para hacer un punto deslizados y sacamos el hilo del color verde. Hacemos un nudito detrás, que ya yo lo había hecho, y vamos a levantar un punto alto, un punto cadena, el punto cadena para levantar el punto alto, y vamos a hacer otro punto alto que es un aumento. Ahora vamos a hacer, aquí nos habíamos quedado en 17 puntos altos y un aumento. Ahora vamos a ir haciendo menos puntos altos y más aumentos. Vamos a hacerlo con la hebra que está detrás. Aquí hacemos el aumento. Entonces vamos a hacer ahora 16 puntos altos y un aumento, porque vamos a ir haciendo más aumentos y menos puntos altos para ir anchándola. Entonces ya hicimos el aumento, ahora vamos a hacer 16 puntos altos en la hebra que está detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ven? En la hebra que está detrás. 16 puntos altos. Aquí nos habíamos quedado en 17. Ahora vamos retrocediendo. Aquí hacemos un aumento. Y de nuevo 16 puntos altos en la hebra, en una de las dos hebras, la que está detrás. 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, vamos a llegar a 16 y después un aumento. Y nos vemos al final de la vuelta. Llegamos al final, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto, cerrando la vuelta. Ahora vamos a aumentar, hacer un punto alto, el primer punto y un aumento. O sea, 2 puntos en uno. Ahora vamos a hacer 14 puntos y un aumento. 1, con las dos hebras esta vez ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Ahora hacemos el aumento. 1, 2. Ahora volvemos a hacer 14 puntos y un aumento. Y nos vemos después. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. Levantamos el primer punto alto con el aumento, quiere decir 2 puntos altos en el mismo. Ahora vamos a hacer 12 puntos altos y un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora un aumento. 1 y 2. Vamos a hacer esta secuencia hasta el final de la vuelta. 12 puntos altos y un aumento. Terminamos y hacemos igual un punto deslizado. Y levantamos un punto alto, 2 puntos altos que son el aumento. El primer aumento. Y vamos a hacer 10 puntos altos y un aumento en esta vuelta. 10 puntos altos y un aumento. Ahora vamos a hacer esta vuelta, vamos a hacer 8 puntos altos y un aumento. Estamos haciendo el aumento. Y hacemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos un aumento. Y vamos a hacer esto, a repetir esto en toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Bueno, ya llegamos al final de esta vuelta. Hacemos un punto deslizado. Vamos a levantar un punto cadena y el punto alto primero. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada punto, porque ya no hay más aumento. Alcanzamos el ancho de la cabeza que necesitamos. En este caso, ...24 centímetros. Pero como eso estira, saben que son como unos 25 centímetros, que son la mitad de 50. Es un ancho apropiado. Entonces vamos a ahora hacer la vuelta de puntos altos sin aumento. Vamos a hacer ahora 6 vueltas igual de puntos altos sin aumento. Y después nos vemos. 6 vueltas. Bueno, ya tienen las 6 vueltas. Y vamos a dejarlo así.
O sea que en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas. Bueno, ahora medimos la mitad, o sea, lo ponemos así y ponemos un marcador en cada mitad, o sea, en cada punta. Porque vamos a hacerle esta parte aquí, que son para las orejas. Entonces, una vez medida la mitad, sacamos la misma cantidad de puntos acá que acá. Y nos da 16 puntos. Este lado ya hice lo mismo, puse la mitad. Entonces vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponemos un marcador. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8 del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos son los lados que vamos a hacer aquí. Esta forma aquí. Cerramos la vuelta, la última, que no la habíamos cerrado, con una cadena. Cortamos. Y ahora vamos a tomarnos el tiempo de esconder un poco de hilo, porque después se nos va a amontonar. Bueno, entonces les digo cómo se hace. Vamos a hacer lo de aquí. Saltamos la aguja lanera y vamos a entrar en el verde. Y buscamos así por entre las hebras, atravesamos la aguja y venimos de nuevo haciendo una vuelta para allá y otra vuelta para acá, como un zigzag. Una vez que hayamos hecho unas cuantas, cortamos rente y ya. Ahora vamos a hacer lo mismo con todos los demás hilos que nos quedan. Bueno, ven, ya recogimos todos los hilitos y ahora vamos a hacer esto mismo aquí. Ahora les muestro cómo. Venimos con el hilo, con el nudo corredizo y vamos a partir de aquí. Quitamos el marcador, entramos el hilo. Entonces vamos a hacer vueltas de puntos altos con disminución. Vamos a hacer la primera vuelta, que son 16 puntos altos. Y después ya les explico cómo vamos a ir disminuyendo de cada lado para que vaya en la forma puntiaguda al final. Bueno, levantamos el punto alto con un punto cadena. Y hacemos un punto alto en cada punto. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vamos a quitar el marcador. Ahora vamos a virar el tejido sin hacer ningún punto, cadena ni nada para levantarlo. Entramos en el punto de la izquierda, o sea, el punto siguiente, y hacemos un punto deslizado, sacando el hilo, y ven, va a hacernos esto. Aquí levantamos un punto alto, un punto, o sea, un punto cadena en punto alto, y vamos a empezar la vuelta para acá. Hacemos un punto alto en cada punto. Ahora llegamos al final, al último punto, y vamos a hacer lo mismo. Viramos el tejido y hacemos un punto deslizado en el punto siguiente. Sacamos el hilo, levantamos una cadena y hacemos un punto alto. Ven cómo ya va reduciendo. Entonces ahí hacemos lo mismo. Punto alto en cada uno. Y ahora ya llegamos al último. Viramos el tejido y hacemos un punto deslizado en el punto siguiente. Sacamos, levantamos un punto cadena y hacemos un punto alto. Y ahora vamos a hacer esto hasta que lleguemos como aquí. Son 10 vueltas. 10 vueltas. Al final nos quedan 4 puntos altos. Llegamos al final de la última vuelta. Nos quedaron 4 puntos altos. Vamos a hacer un punto cadena. Cortamos el hilo. Ahora escondemos este hilito y vamos a seguir. Ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos en el borde. Este lo dejamos así para ver,
para después vamos a darle una terminación a esta parte. Centramos en el primero, o sea, hacemos un punto deslizado, un punto cadena y un punto bajo. Como están aquí, se presentan los puntos de perfil, vamos a hacer 2 puntos en cada uno. Aprovechamos para esconder el hilo. Va quedando así. Y ahora vamos a venir aquí, esta parte. Entonces cogemos aquí. Aquí sí ya se presentan los puntos, ¿eh? Un punto sobre punto, es más fácil. Y bueno, con estas indicaciones van a seguir a todo, y nos vemos cuando estemos aquí para indicarles. Aquí ahora seguimos la terminación. Entonces, como hay 4 puntos altos, vamos a hacer 4 puntos bajos. Y bueno, aquí ya seguimos. Esto después lo escondemos. Vamos a seguir este borde todo y nos vemos después al final cuando llegamos al final de la vuelta y vamos a hacer un punto
deslizado en el primer punto bajo. Hacemos punto cadena, cortamos el hilo y ahora después nos queda todavía trabajo. Ahora vamos a hacer un pompón para ponerlo en la punta y les voy a dejar la referencia de cómo hacerlo en un video que ya yo hice para que lo puedan realizar. Es con este mismo kit de hacer pompones. Una vez terminado el pompón, saltamos la aguja con el hilo con lo que lo amarramos y vamos a colocarlo aquí. Le damos unas cuantas puntadas. Para que quede bien fijo. Una vez que lo fijamos bien, podemos dar algunos cortecitos en los hilitos que sobrepasan. Para que quede redondito. Vamos a hacer ahora los ojitos. Hacemos un círculo mágico y levantamos 2 puntos cadena para hacer el primer punto alto. Y vamos a hacer 7 puntos altos en este círculo mágico. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora lo cerramos. Vamos a levantar 2 cadenas para hacer el primer punto alto. Viramos el tejido, hacemos el primer punto alto y vamos a hacer 2 puntos altos en cada punto. 2. En el siguiente hacemos 2. En el siguiente hacemos 2. Ya llevamos 6. En el siguiente hacemos 2. 1, 2, vamos a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el siguiente hacemos 2. Son 9 y 10. En el siguiente hacemos 2 y son 11
y 12. Y en el siguiente y último hacemos 2. Son 13. Y 14. ¿Okay? Es un semicírculo recto aquí y ahora vamos, hacemos un punto cadena, cortamos el hilo que le damos un largo para coser. Y hemos terminado el ojo. Hacemos el otro igual y ven, tenemos ya los dos ojitos. Vamos a ir planificando cómo vamos a hacerle la carita. Los ojos van aquí. Aquí van las cejas, la nariz, la boca. Bueno, vamos a seguir. Para la nariz hacemos un círculo mágico. Levantamos un punto cadena y vamos a hacer 6 puntos bajos. Este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos. Vamos a unir el círculo. Y vamos a hacer una vuelta, otra vuelta con aumentos. Levantamos un punto cadena y hacemos un punto bajo y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y como son 6 puntos, vamos a hacer 12. Este es el 4. En el siguiente hacemos 2, son 5, 6. En el siguiente 2, 7, 8. En el siguiente 2, 9, 10. Y en el siguiente 2, 11 y 12. Ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo y ya tenemos la naricita. Es un redondito. Hacemos un punto cadena, cortamos el hilo, ahora los ojos, o sea, las pupilas, vamos a hacerla igual, pero con una sola vuelta. Hacemos una sola bolita porque son más chiquitas. Hacemos 2. Ya tenemos las pupilas y la nariz. Ahora todo esto hay que coserlo y voy a dibujar la boca para después bordarlo. Y faltarían aquí las cejas, también hay que dibujarlas para bordarlas. Y aquí también una línea negra encima del ojo. Medimos bien que nos queden bien parejos los ojos, ¿ven? Todavía como falta aquí la ceja. La ceja es así. Entonces aquí la boca y la nariz está bien.
tenemos que poner así con... Vamos a ir haciendo poco a poco primero esto. Después ponemos la nariz. No lo vamos a poner ahora para que no se nos dificulte. Después ponemos la nariz con una aguja también. O sea, una alfiler. Y una vez hecho esto, que es lo principal, ya vamos haciendo lo que falta. Bueno, ya tenemos los ojitos, todo esto puesto. Ahora vamos a hacer no son las cejas todavía, esto es lo que va aquí, en el párpado. Entonces, les voy a decir cómo lo hacemos. Hacemos una cadeneta de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agregamos una para hacer los puntos bajos. Entonces, saltamos esta primera y en la segunda hacemos un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la cadeneta. La estiramos así. Y aquí vamos a hacer un punto bajo, un punto cadena y vamos a cortar dejando un largo para coser. Bueno, ya tenemos la segunda y vamos a colocarlas ahora. Vamos a colocarlas así. Vamos a coserla como mismo cosimos todo lo demás y después nos vemos.
voy a dibujar así un poco para ver dónde es que tengo que bordar. Porque no se puede bordar en el aire, sí, sin una base. Ahora con la aguja y el hilo negro poner madera lo más larga posible. Entonces, a ver dónde comienzo. Voy a empezar por la ceja. Siempre dejando un trozo para después esconderlo dentro del mismo. Entonces, bueno. Vamos a hacer este punto que se llama cadeneta en bordado. Después aquí le voy a dar una al final para que quede más llenito así. Aquí, bueno. Y, a ver. Y bueno, vamos a hacerlo así, ¿ven? Con este punto. Cadeneta. Para que nos dé. Y bueno, lo voy a dejar que ustedes avancen y después nos vemos. Bueno, ya está terminado. ¿Ven? Finalmente
todo lo hice bordado y en el punto cadeneta, pero después fui rellenando también para no dejar huequitos, ¿ven? Y bueno, ya lo dejé, ya lo terminé así. Entonces, bueno, aquí finalmente no lo voy a poner trencitas, lo voy a dejar así para tapar las orejas por el frío. Y el pomponcito le queda bien chévere. Bueno, ha sido muy divertido este proyecto que me lo pidió una abonada. Me dio esta idea, me dijo que ella quería que si yo lo podía hacer, el Grinch. Y bueno, me gusta hacer cosas así de este tipo, para los niños, pero que sean así cómicas, originales. Pues bueno, partí de un diseño de un modelo que vi en Pinterest, pero después le hice mi toque, ¿no? Cosas diferentes. Pues ahora ya sí está terminado y lo pueden realizar. Y espero ver en el canal, o sea, en la página de Facebook El Crochet de Mami, los modelos, las fotos de los modelos, porque no, eso motiva a seguir trabajando. Bueno, espero que les haya gustado. En ese caso, like, y los que no se han suscrito, se pueden suscribir a mi canal El Crochet de Mami y accionan la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos 2 veces por semana. Los espero pronto. Chao.